¿Qué quieres? Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a una nueva edición, otro programa de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez. Hoy viernes 11 de agosto del año 2023. Gracias una vez más por estar con nosotros, por contactarte y seguirnos nuestra saga a través de la conciencia humana, es decir, nuestra aventura a través del pensamiento y de las ideas que forman al ser humano. Como siempre, estamos acá en la mejor disposición de poder compartir con nuestros buenos amigos foristas la información que está disponible, por lo menos la que podemos accesar de alguna forma o manera, y desde este punto de vista nuestro, pues tratarnos de esbozar todo ese caudal de cosas que suceden continuamente y que, como yo digo, no es un río, el río de la vida, el camino de la vida, aquí nos lleva todo y diariamente suceden tantísimas cosas que es casi imposible poder percibirlas todas o asimilar la gran cantidad de información. Recuerden ustedes que en el segundo segmento vía telefónica estará conmigo mi directo amigo el ingeniero Orlando Pla, también discutiendo algunos de los temas y los asuntos interesantes que hay para esta noche acá en La Otra Realidad. Bueno, muchas cosas interesantes ocurriendo. No voy a estar mucho tiempo hoy dedicándolo a Puerto Rico específicamente, como hemos hecho en otras ocasiones. Estamos aquí enderezando un poco la cámara, pero sí vamos a tocar los asuntos que yo creo que son medulares dentro de la discusión global, que es importante seguirle rastro a lo que está ocurriendo y las implicaciones que estas cosas pueden tener con nosotros los civiles, ¿no? La gente silvestre de a pie, que pues no tenemos realmente ni fuerza ni impacto para poder cambiar el destino del mundo y para tratar de ver de qué forma o manera pues tal vez nuestras acciones sí son replicables en grandes cantidades. Cuando digo en grandes cantidades, es que lo que hacemos nosotros, lo positivo que podamos hacer individual, se pueda definitivamente pues llevar a grandes números, es decir, que la gente empiece a tener otro tipo de lógica, otro tipo de política, otro tipo de acciones aquí en el mundo en que estamos. Bueno, aquí estamos más o menos ya establecidos. Vamos directamente con los temas de esta noche. A veces hay que acomodarse acá con las cosas como las tenemos en el mismo medio, pero eso es parte de la dinámica nuestra de La Otra Realidad. Bueno, mis amigos, sigue la situación en África. Esto es importante tocarlo aunque sea de forma somera. La situación del golpe de Estado en Níger pues sigue repercutiendo, ¿no?, en la diplomacia internacional y sobre todo en la situación que se viene a plantear ahora con la influencia que tiene la Federación Rusa en África, un tema que ha sido recurrente, que lo hemos tocado en muchas ocasiones, pero que se sigue, no todos los días, de alguna forma o manera, proyectando más, fortaleciéndose más a través de las esferas internacionales. Incluso han surgido discusiones y dudas y declaraciones, inclusive de Ucrania, señalando a Rusia como parte del grupo planificador del grupo del golpe de Estado allá en Níger, cosa que no se ha podido probar, que inclusive hasta Anthony Blinken mencionó allá en Casablanca de que no había prueba ni había ningún tipo de situación o información que pudiese ligar directamente a Rusia con el golpe de Estado en Níger, y tampoco al grupo Wagner, del que tantas veces se habla y del que pues hemos visto que ha aumentado, ¿no?, su presencia en África, situación que hemos seguido muy de cerca porque es importante poder ver la correlación que hay entre esto y entre lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y como se ha discutido tantísimas veces en los últimos prácticamente 2 años, gran parte de la cantidad de dinero y recursos que se siguen sacando de África, oro, uranio, entre otros minerales, pues se utilizan obviamente para poder sostener la campaña militar de Putin allá en Ucrania. Así que todo esto está, como hemos dicho, concatenado, todo está conectado.
aquí una cosa, pues obviamente fluye hacia la otra, y de esa forma y de esa manera es que se hacen muchas de las operaciones importantes a nivel mundial. Las grandes empresas por un lado, como los gobiernos, como los consorcios que se crean para explotación de riquezas en el exterior, como la intervención obviamente política o militar en países externos de las superpotencias, siempre utilizan una serie de mecanismos que son muy semejantes. O sea, aquí no se ha inventado la rueda. Los rusos no están haciendo nada que no se haya hecho antes, pero lo están poniendo en acción ahora, en estos momentos. Así que vamos a ver qué ocurre. La situación es que ustedes saben muy bien que existía precisamente la amenaza que había hecho la Comunidad Económica de los Estados Occidentales, ¿no? La CODEAO, que había indicado que iba a intervenir militarmente, y todavía eso está, como dicen allá en Castilla, allá en España. Hombre, eso está todavía en veremos, en hold. No ha habido movimiento alguno, simplemente se dice que se siguen preparando unidades para una supuesta invasión que no se ha dado. Pero por otro lado, hemos visto entonces que la Unión Africana, que sí agrupa la mayor parte de los países allá en el continente africano, está apoyando precisamente a la CEDEAO. ¿Okay? La CEDEAO, como he dicho, ¿no? Esta Comunidad Económica de Estados Africanos Occidentales, pues aparentemente ahora está buscando ese apoyo no solamente con Estados Unidos y con Francia, en caso de que hubiese una intervención, sino ahora con otros países de África que pudieran apoyar una operación más grande. Pero todavía estamos a ver y pendientes a qué es lo que va a ocurrir finalmente en esta situación, qué ha pasado, qué va a pasar finalmente con Mohamed Bazoum, que fue el presidente sacado del poder allá en Níger, y hasta dónde va a llegar esta junta militar. Recuerden ustedes que Níger es uno de los países más pobres del mundo, ¿sí? Tendrá uranio, lo que usted quiera, pero es de los países más pobres del mundo y más subdesarrollados. Así que, de la misma manera que digo eso de Níger, podemos decir lo mismo de Mali, podemos decir lo mismo de los demás países de la región, que son sumamente pobres. Supuestamente el país que lidera esa región de África Occidental sigue siendo Nigeria, con todos los enormes problemas que tiene. Así que, ojo a esto, porque es un asunto que va a seguir obviamente repercutiendo por semanas hasta que llegue una supuesta solución, aunque sea, como dicen por ahí, parcial o temporera. Por otro lado, acá en la otra realidad, estamos también muy pendientes a lo que sigue ocurriendo con el clima y los eventos que se han acontecido, ¿no? Que han ocurrido allá en Hawái, en el archipiélago hawaiano, específicamente en la isla de Maui. Allí lo interesante de todo esto, y esto tenemos que tratar de darle la vuelta a lo que está pasando allá en Maui, es que la sequía que está impactando el archipiélago de Hawái se ha unido precisamente con el paso cercano de un huracán, que es lo que nos han explicado, ¿no? Los expertos en la materia. Nos han dicho que el paso del huracán Donna, cercano a este archipiélago, trajo vientos que aceleraron, ¿no? Incendios que se crearon, ¿no? En los diferentes bosques de esta isla, específicamente, ¿no? En una región de Maui, en esa región de Maui donde está un pequeño poblado que se usa para el turismo, pues allá el fuego comenzó a extenderse rápidamente por los vientos, y lo que han dicho las autoridades hasta este momento, aparte de declarar aquello zona de desastre por el presidente Joe Biden, es que los protocolos que habían de emergencia no se activaron a tiempo. Me explico. Lo que se ha indicado, y es lo que hemos podido ver todos en los diferentes reportes que se han dado, es que precisamente mientras estaba el fuego en los bosques no se había activado ningún protocolo de emergencia para la población. No es hasta que el incendio alcanza las casas, los edificios de la zona, que es cuando entonces de forma tardía se activan los protocolos de emergencia allá en Maui. Específicamente, esto lo voy a decir, este pequeño poblado creo que se llama La Jaina, donde pues se han reportado 55 muertos, cientos de desaparecidos. En estos momentos pues obviamente es un desastre. Lo que usted tiene allí es una zona destruida completamente, que pone a uno a pensar, ¿verdad?, de que si esto pudiera repetirse o ocurrir en otras regiones del mundo, como pudiera ser Puerto Rico incluso. Aquí ya tenemos incendios a cada rato, específicamente en esta época allá en el área sur de Puerto Rico, área Salinas, Santa Isabel, área de Lajas, Cabo Rojo, etcétera, donde pues se incendia rápidamente el pasto debido a lo seco que está. Y por otro lado, pues a veces el error humano, la impertinencia humana de tirar una colilla de cigarrillo o inclusive latas o botellas rotas que puedan servir como una lupa para incendiar, ¿no?, una zona, y todo esto combinado con fuertes vientos, como ocurre por ejemplo en California, donde la temporada precisamente grandes incendios debido a los vientos de impacto sobre 40 kilómetros que se dan allí.
en zonas de California. Así que esto que ha pasado allá en Hawái, pues no es otra cosa que una tormenta perfecta. Se combinaron dos factores para provocar un incendio masivo. Y fíjese que allá hay volcanes activos, lava, todo lo que usted quiera, pero no se dio nada como esto que ha ocurrido en estos momentos. Algunos dicen que, lógicamente, el cambio climático hay que seguirlo de cerca en todos los efectos que está creando en todas partes del mundo, debido a que, como hemos discutido tantísimas veces, pues los climas extremos están presentes. Grandes sequías combinadas entonces con otros elementos de la naturaleza, como pueden ser huracanes o tormentas, que aunque no impacten directamente el territorio, los vientos circundantes que tengan y las ráfagas que producen son suficientes para extender los fuegos rápidamente, que es lo que pasó precisamente allá en Maui, en Hawái. Importante, vamos a darle seguimiento a todo esto. Por otro lado, una noticia que ha estado dando durísimo en los últimos días es el asesinato del precandidato o del candidato presidencial Fernando Villavicencio allá en Ecuador, ¿no? Aquí esto se ha abierto una caja de Pandora de discusión, no solamente sobre la política sucia, no solamente sobre este asesinato, que lógicamente es un asesinato político, donde se le achaca directamente, ¿no?, el origen o la planificación a los grupos criminales dentro de Ecuador. En Ecuador por lo menos hay 3 grandes bandas criminales que están activas, que están tomando el control del país, ¿no? Entre ellas pues se han mencionado los lobos, están los lagartos también, parece que les gustan los nombres animales. Sabemos que está la mafia albanesa activa allí, sacando cocaína precisamente de los muelles que hay, de los puertos allá en Ecuador, para transportarlos hasta Europa. De la misma manera que usted tiene otros carteles como Jalisco Nueva Generación, como el cartel de Sinaloa, que está también conectados o están aliados a algunos de estos frentes criminales allá en Ecuador, y que esto es parte, ¿no?, de un gran montaje que hay de tráfico internacional de drogas. Y así que esto hay que verlo, ¿no?, desde qué punto se va a investigar. Usted sabe muy bien que el presidente Lasso, el presidente de Ecuador, llamó al FBI, al Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, para que comenzara también una investigación, entrada de lleno en esto. Y si por ahí vamos a empezar a bajar con todo esto, desde la intervención del FBI hasta las personas que estuvieron involucrados en este acto de terrorismo político, porque no hay otro nombre, pueden ser grupos criminales como pasaba en la década de los 80 allá en Colombia, donde vimos candidatos asesinados a balas, con bombas. Bueno, Escobar Gaviria, ¿se acuerda usted? Ponía bombas también, su grupo, su cartel, volando políticos en diferentes lugares de Colombia, y en los 80 pues esa era la orden del día en Colombia. Lo hemos visto en México durante todos estos años, asesinatos de alcaldes mexicanos, políticos mexicanos, diputados mexicanos, por los carteles de la droga allá en México, y no es nada nuevo, por lo menos en Latinoamérica, este tipo de operaciones terroristas dentro del campo político, eliminando a individuos que puedan ser peligrosos. El caso, obviamente, de Fernando Villavicencio, pues era un individuo que se veía como el segundo, ¿no?, detrás de Guillermo Lasso, el presidente actual, para poder tal vez llegar a una segunda ronda, poder tener oportunidad política en el país. Y había prometido que iba a reformar la situación, obviamente, de la lucha contra el crimen, iba a utilizar tanto la policía como el ejército para este tipo de lucha. Tal vez algo parecido a lo que ha pasado allá en El Salvador con Bukele, aunque nunca se pronunció a favor de la política de Bukele, pero hay países que ya en Latinoamérica están observando muy de cerca las operaciones allá en El Salvador y cuál es la estrategia que ha seguido Bukele, debido a que la criminalidad no solamente ahoga las calles de sus países, de su país, las calles de sus ciudades, sino que definitivamente ya llega, ¿no?, al parámetro de forzar al gobierno, inclusive de extorsionar a líderes políticos, de tener control, ¿no?, a través del soborno de oficiales de gobierno, oficiales de policía, dentro del ejército, la marina y tantas otras posiciones neurálgicas dentro de la seguridad de muchos de los países hispanoamericanos. O sea, todo eso es parte de lo que se está viendo desde el punto de vista del Estado, es decir, de diferentes gobiernos latinoamericanos que están viendo muy de cerca cómo utilizar esa política de Bukele, obviamente con sus fallos o no sus fallos, y cómo adaptarla a sus propios países. Así que todo esto está en estos momentos ahí sobre el tapete. Aquí es importante también darnos cuenta que, según las autoridades ecuatorianas, las personas que se arrestaron relacionadas con esto fueron colombianos, ¿no? El asesino, de hecho, que murió en un centro de la primera ayuda, donde lo llevaron herido luego de un intercambio de tiro con la policía o con las escoltas que tenía Villavicencio después del meeting, cuando iba a entrar al automóvil. Todos hemos visto los videos que se han presentado.
era colombiano, el individuo, ¿no? El sicario que llevó a cabo esta operación. Sus 6 compinches también son colombianos, están arrestados en estos momentos. No se ha identificado con cuál de los grupos específicamente criminales dentro de Ecuador están ellos relacionados o asociados, pero bueno, eso debería surgir en la investigación, si es una investigación objetiva. Y como hemos dicho, el FBI pues ha entrado ahora también, invitado por el gobierno de Guillermo Lasso, para que haga parte de la investigación. Ahora, esto nos lleva también, nos retrae a julio de 2021 allá en Haití. ¿Se acuerda usted? Cuando asesinaron al presidente Jovenel Moïse. Jovenel Moïse fue asesinado en su propia casa por un grupo de sicarios también que colombianos. 26 colombianos, un grupo que estaba dirigido por 2 haitianos estadounidenses. Me explico, 2 haitianos que se habían naturalizado, tenían ciudadanía de los Estados Unidos y habían organizado este grupo de sicarios de colombianos para matar al presidente haitiano en el año 2021, a Jovenel Moïse. Y aquí es interesante porque desde ese momento, aunque ya había mucha inestabilidad en Haití, Haití perdió el rumbo completamente. Y Haití lo que se está viviendo en estos momentos allí es una anarquía total y completa, ¿no? Es una locura colectiva. Tenemos bandas tomando control. Hemos visto en más de una ocasión la discusión en las Naciones Unidas y de varios países, inclusive de Kenia, que está en África, con todos los problemas que hay en África. Kenia, que ha estado hablando también de intervenir en Haití, junto con fuerzas de otros países de las Naciones Unidas, y los Estados Unidos también, de alguna forma u otra, también han visto de qué forma o manera podrían intervenir para pacificar Haití. Así que el mundo está en llamas, como siempre hemos dicho, no solamente por el fuego allá en Maui, allá en Hawái, sino que la realidad es que la cosa está complicada y la violencia está en todas partes propagándose rápidamente. Violencia no solamente criminal, sino ahora la violencia criminal junto con la violencia política, que es donde las cosas se complican mucho más. Hay que recordarnos que hay varios grupos criminales allá en Ecuador, y entre ellos vimos un video hace unos 2 días atrás, donde un grupo de ellos, llamados Los Lobos, dirigidos por un tal Pipo, habían reclamado precisamente la muerte de Fernando Villavicencio, de que ellos lo habían matado, lo acusaron de ser corrupto, de que ellos le pagaban la campaña, etcétera, etcétera. Cosa que no se ha podido probar hasta este momento. Son unas declaraciones que podrían ser incluso una cortina de humo de las muchas cosas que se dicen para separar y dividir, ¿no?, las investigaciones o desviar la atención. Pero vamos a ver si realmente se llega al meollo del asunto y se puede solucionar. Es importante que sepamos, como dije hace un momento, que tanto Jalisco Nueva Generación, como el cartel de Sinaloa, como la mafia albanesa, como inclusive grupos como el FARC, que estaban involucrados en Colombia, en el tráfico precisamente de cocaína de Colombia hacia Ecuador. ¿Por qué? Porque bueno, en Ecuador hay varios muelles que tanto llevan mercancía hacia Norteamérica, como pueden llevarla a Oriente, como pueden llevarla a Occidente. Es decir, salen de Ecuador y entran por el canal de Panamá y siguen por allá, por el Caribe y el Atlántico hacia Europa. Teniendo esas rutas, pues aquí estos grupos obviamente criminales pues controlaban mucho estos muelles. El muelle de Manta, donde hace un mes y pico, más o menos un mes, asesinaron al alcalde, precisamente estos grupos criminales, al alcalde de Manta. Está este puerto importante que se utiliza precisamente y está controlado por estos grupos criminales. Está el de Guayaquil, está el de Esmeralda, inclusive Puerto Bolívar también, por donde también se trafica con oro ilegal que se saca por mineros que están haciendo pues claramente trabajos clandestinos de minería. Pues bueno, entre estos grupos obviamente están los lobos, ¿no? Los lobos definitivamente hay que mencionarlo. Los lobos es un grupo grande, es una mara como era allá en El Salvador, y este es un grupo que le integran 8.000 individuos dentro obviamente allá de Ecuador. Esta gente pues han estado involucrados en muchos de los motines carcelarios. De hecho, en el 2022, uno de los motines carcelarios, las diferentes cárceles que hay allá en Ecuador, hubo más de 400 muertos en un levantamiento. Precisamente hace unas semanas atrás hubo también motines allá en el Ecuador, antes del asesinato del alcalde de Manta y de Fernando Villavicencio. También hubo un motín que mataron 31 presos, ¿no?, en estas prisiones. Así que los motines están allí de la misma manera que pasaba allá en El Salvador y sigue ocurriendo en muchos otros lugares como puede ser Honduras, como puede ser Guatemala, donde hay la misma situación, la misma radiografía que está pasando en Ecuador, acá en Sudamérica, como en Centroamérica, allá en El Salvador. Así que tenemos una réplica de estas organizaciones criminales. Lo importante aquí es, por ejemplo, que los lobos se les relacionan precisamente con el FARC.
han estado relacionados con lo que se llama el grupo de los 48, que es uno de estos grupos que salieron de esta organización del FARC y han sido disidentes. Y este grupo de los 48 siguen también el tráfico de drogas y alegadamente pues siguen siendo, ¿no?, caciques y cabecillas de la zona de la frontera junto con los lobos, esa frontera colombiana, por donde trafican obviamente, hay una osmosis de paso de la droga hacia el Ecuador. Ahora, importante también señalar que aparte del grupo de los 48, este es un grupo que está bien vinculado precisamente con Jalisco Nueva Generación, los Lobos. Sus contratos grandes para traficar la droga hacia Norteamérica es con Jalisco Nueva Generación. Inclusive Jalisco Nueva Generación le suple de armamento militar, armas automáticas, lanzacohetes, granadas. De hecho, en la última redada que se hizo allá en las cárceles de Ecuador, habían lanzagranadas, ametralladoras, todo esto estaba en manos de los prisioneros. Así que no hay restricciones a lo que puede entrar dentro de las prisiones, así que no se pregunte usted lo que corre por las calles y cómo se arman estos grupos criminales allá, de la misma manera que pasa en Haití, los grupos criminales a cargo, de la misma manera que está pasando allá en Ecuador, donde el gobierno pues parece ser, qué sé yo, inútil, o el gobierno simplemente está incapaz o descabezado para poder enfrentar esta crisis. Es ahí donde venía la importancia de lo que decía Fernando Villavicencio, del Grupo Construye, que era su política, renovar nuevamente el organigrama de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policíacas, un nuevo plan criminal y poderle cortar las alas a todos estos grupos. Como es una amenaza directa a los grandes intereses de la mafia internacional, aparte de la mafia local, pues lógicamente había que descabezar al tipo, había que salir de él, había que eliminarlo. Y lógicamente si lo puedes eliminar y ensuciar, ¿no?, su nombre, pues mucho mejor. Desacreditarlo de alguna forma u otra, eso siempre funciona y es parte, ¿no?, de una estrategia que se ha usado siempre, tanto en la política, dentro de la política sucia, como dentro de cualquier otra relación que sea importante, sacar a alguien del centro de atención, que no se crea un mártir, sino que usted tenga ahí pues una persona que no sea atractiva por las ideas que tenía, porque atentaban en contra o del orden establecido o de estos grupos criminales. Es importante también decir lo siguiente, ¿no? Este grupo de los Lobos también controla el tráfico de oro ilegal. Incluso le cobra un 10% a los mineros ilegales allá en Ecuador, en la zona donde se explota el oro, por ejemplo, cerca de Puerto Bolívar. Y esta gente, pues, tienen por ahí un extracto de dinero enorme que ellos sacan. Por otro lado, usted tiene también a los choneros. Los choneros es otro grupo también peligroso. Los choneros están casados con el cartel de Sinaloa. Y es un grupo sumamente importante porque también controla parte de la cocaína que viene de Colombia, como la que se saca también la coca que viene de áreas como Bolivia, de áreas como puede ser Perú. Y los choneros, pues se estima que las ganancias anuales de este grupo son 120 millones de dólares. Así que otro grupo fuerte, poderoso dentro de Ecuador. Y así que no es fácil lo que está ocurriendo en este país. Por eso nuevamente volvemos a mencionar. Muchos quieren ver si la política Bukele anticriminal se puede seguir exportando a otros países de Latinoamérica. Veremos a ver cómo sigue esta lucha contra, obviamente, estos grupos criminales. Hay otro grupo también que lo mencioné ahorita, que eran los lagartos. Este es un grupo más bien de sicarios que ahora han comenzado también a entrar en el control de rutas de la cocaína y de otras drogas que puedan entrar o salir por los muelles, precisamente de Ecuador, específicamente el muelle de Guayaquil. Tienen un gran interés en mantener estas rutas internas, controlar las rutas internas por mucho tiempo. No mucho tiempo, porque este es un grupo que tiene más o menos como 10 años activos dentro de Ecuador, pero en los últimos años han sido precisamente los que han estado supliendo de sicarios a diferentes grupos dentro del país para asesinatos, obviamente de opositores. En la actualidad está en un grupo, o en una lucha, diríamos nosotros, contra el grupo de los choneros, que son los que son afiliados al cartel de Sinaloa. Lucha por territorio, lucha por conservar los muelles, por cobrar obviamente una cuota a todo aquel que lleve su cargamento de droga. Este es un mundo complicado, el bajo mundo, no es una cosa simple. A veces decían, y yo recuerdo que decían aquí en Puerto Rico, la policía de Puerto Rico, que el crimen en Puerto Rico no era un crimen organizado, que era un crimen desorganizado, ¿no? Pero en estos países tenemos un crimen bien organizado, bien estructurado y que tiene ramificaciones fuera, ¿no? Que está obviamente en un lazo internacional con otras mafias, desde la mafia rusa, la que usted quiera buscar, y donde definitivamente ya hay vías de acceso, vías de blanqueo de dinero, de financiación, todo eso. Pero, aunque aquí digan que el crimen es desorganizado, en Puerto Rico para usted traer un cargamento, por ejemplo, de 45 millones de dólares en cocaína, eso es el cargamento que le cuesta. No estoy hablando que usted lo triplica o cuatriplica cuando llega a la calle. Usted tiene que financiarlo.
¿Entendió? Usted tiene que tener obviamente otra gente que ponga dinero. No es Chucho allá, el de la barriada, el que tiene los 45 millones para comprar un cascajo. Ni es Pepo allá, Careguazón allá en el residencial que mete ahí los 45 millones. Usted necesita otra gente que obviamente pueda mover dinero en otras estructuras y que ese dinero pueda ir por canales que no sean detectables para poder traer obviamente el cargamento que usted quiere de droga hacia Puerto Rico, o sea, donde quiera. Así que el crimen no es tan desorganizado. Aquí puede que haya, como he dicho otras veces, ¿no? Obviamente hay una guerrilla urbana. Tenemos aquí una lucha por las calles y los puntos, y eso lo vemos todos los días, donde todos los días hay gente muerta. ¿Es o no es así? Todos los días matan gente en Puerto Rico. Por droga, por testigo de droga, por deudas, por lo que sea. Todos los días son todos los días. No es que mañana, no, todos los días. Así que obviamente estos sicarios están bien activos. Nos dice el superintendente de la policía que ellos en los últimos años, ¿no? 3 o 4 años, han arrestado 15.000 individuos relacionados con la violencia y los asesinatos en Puerto Rico. ¡Wow! 15.000. Pero siguen matando gente. O sea que si no hubieran arrestado esos 15.000 ya no habría nadie en Puerto Rico y estaremos muertos todos, asumo, si vamos a traspolar esas supuestas y alegadas estadísticas que nos brindan, ¿no? Específicamente el Estado. Recuerda que el gobierno no es tu amigo, usted no puede creer todo lo que es el gobierno, el oficialismo, sino que usted va a ser un tonto y sin idea. Pero aquí, definitivamente, hay que estar viendo qué es lo que está pasando con todo esto y con el crimen, obviamente, lo que vienen de otros grupos criminales del exterior a Puerto Rico, que les importa a Puerto Rico porque es un puerto de transbordo, ¿lo entendemos? ¿Lo entendemos? Esto es un puerto de transbordo. Puerto Rico no es el mercado de ninguno de estos tipos, es el mercado de los locales, ¿no? Que hacen sus chavos, su dinero, compran sus yatecitos, sus fincas, sus botes, sus cosas, ¿no? Hasta que les limpian el pico. Pero de aquí a que limpian el pico viven la buena vida, o sea, 3, 4 años, el que más 6 o 7, después de eso no hay más vida o hay cárcel. Ahora, los que están fuera, que traen dinero aquí o que meten dinero acá o meten droga acá o lo muevan, los que les interesa que sean particulares dentro de esa mafia, lógicamente lo que les interesa es el transbordo, traerlo acá, ponerlo en territorio de los Estados Unidos, elemental, ¿no? Y de un territorio de Estados Unidos verlo, ponerlo en un muelle, si es importante, meterlo en un muelle para entrar a cierto país allá en el Mediterráneo, donde sea, o ponerlo en los aviones que puedan llegar rápido a los Estados Unidos, e inclusive los Estados Unidos pueden coger una escala hasta Europa, o sea, España o cualquier otro lugar. O sea que esto es complicado. Ahí se supone que la DEA haga su trabajo, que el FBI haga su trabajo también, ¿no? Que el Interpol haga su trabajo, que todo el mundo meta caña en lo que tenga que meter. La realidad es que eso sigue funcionando. Ninguna agencia federal, ninguna ha podido evitar absolutamente nada. No pueden evitar que la droga entre a Puerto Rico por agua, mar y tierra, entre cuando quiera, ¿ok? Por agua y mar, llega a tierra aquí a Puerto Rico, entra como quiera, con radares o sin radares, con barcos o sin barcos, con helicópteros o con aviones, como quiera, entra. Y entra todas las benditas semanas, ¿ok? Obviamente hay un itinerario, ellos tienen su itinerario, sus puntos de costa y los puntos donde obviamente se recoge y sigue funcionando. Supone que la inteligencia criminal esté trabajando para dentro de la policía y las agencias federales para que esto se pueda interrumpir, pero la situación no se ha podido resolver. Nunca. Ahí están. Imagínense si no estuvieran, pues obviamente Puerto Rico estaría por la libre, como puede estar Jamaica, por ejemplo, por la libre, o pudieran estar otros países del Caribe, donde la droga entra libremente, sale y coge hacia otro lugar. Pero aún así Puerto Rico, nuevamente vuelvo a señalar, es un puerto de transbordo hacia Nueva York, hacia Europa o hacia la Florida, donde continuamente van cargamentos, específicamente la mayor cantidad de ellos cocaína, es lo que va para allá. Dicho eso, anfetamina y todas esas cuestiones que hemos hablado aquí, metanfetamina y otras drogas, opioides y todo lo que usted quiera, pero el fentanilo, lo que usted quiera, eso viene por la frontera mexicana y eso llega por los muelles del Pacífico, básico, no por aquí. Pero bueno, aquí llega obviamente fentanilo también y nos llega inclusive de lugares tan cercanos como República Dominicana, lo sabía. Bueno, todas estas cosas están correlacionadas y lo saben las agencias federales. Pero nuevamente en Puerto Rico nos quejamos de la policía, de que no hace lo suficiente para darnos protección, pero también nos tenemos que quejar de las agencias de law enforcement federales, porque no hacen su trabajo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Arrestan? Oh, sí, arrestan obviamente corruptos, y por ahí para acá, y cuando hay que coger mucha prensa, un caso de mucha prensa, ahí están ellos. ¿Es o no es así? Ahí están ellos. Pero el resto de la cosa, es decir, parar el aparato, colapsar el sistema que trae droga a Puerto Rico, que es el cáncer que se come en nuestra juventud, que se aprovecha de los jóvenes que son de sectores escolares para meterlos en sus filas del bajo mundo, del crimen, que es obviamente la gran desgracia que tiene el país.
donde en un momento dado algunos economistas veían esto como una fuerza económica subterránea para empujar la economía del país, pero ya no empuja la economía del país, sino que corroe precisamente al país, y ahora en vez de ser un más, entre comillas, porque para mí siempre fue entre comillas un más, la realidad es que es un demérito, solamente a la sociedad, sino al desarrollo económico de Puerto Rico, y básico porque no tiene seguridad. Un país sin seguridad en sus calles, no solamente por falta de infraestructura, por falta de seguridad obviamente física o la que fuese para sus ciudadanos, pues obviamente no es un lugar propio para usted invertir o traer acá propiedades valiosas o personal valioso. Dicho todo eso, pues bien, otra cosa más que es importante, ya que hablamos del asesinato de 2021 del presidente haitiano, ya hablamos ahora del candidato Fernando Villavicencio allá en Ecuador, y toda esta cuestión de crimen, que yo creo que es importante que discutamos y entendamos, ¿no?, en su formato, todo lo que está pasando. Otra cuestión interesante es lo que pasó precisamente este miércoles pasado allá en Utah, específicamente cuando los agentes del FBI abatieron a un individuo de nombre Craig Robertson. A las 6:15 de la mañana intervinieron los agentes del FBI en casa de este individuo allá en Utah, en un poblado llamado Provo, ¿no?, un pueblito llamado Provo. Allí entraron en su casa, guiados precisamente porque este señor ya era conocido por el FBI, y allí pues obviamente llevaron a cabo una operación intentando arrestarlo, y terminó un tiroteo con la muerte de este señor Robertson. Ahora bien, ¿por qué intervienen con este señor Robertson? Bueno, en una semana donde pues ha habido intentos contra candidatos presidenciales y muerte de mucha otra gente, en una semana donde venían de un golpe de Estado en Nigeria, y donde el mundo obviamente está en llamas, como dije hace un momento. Este señor había publicado ya en el año pasado a través del internet, una amenaza contra el presidente Joe Biden y una amenaza contra Kamala Harris, la vicepresidenta. Y había indicado que era prácticamente como matar dos pájaros de un tiro, eliminar primero a Biden y luego a Kamala Harris. Esta amenaza obviamente existía en el récord, tenía un asterisco sobre este señor, que era una amplia lista de personas en los Estados Unidos que son, como decimos nosotros, personas de interés para las agencias federales, tanto el Servicio Secreto como el FBI, ¿no?, la Seguridad Nacional, individuos que de alguna forma u otra han amenazado a alcaldes, gobernadores, representantes, senadores, oficiales de gobierno, fiscales, etcétera. Esa lista está ahí, y a esa gente se le da seguimiento por las agencias federales cada vez que hay una protesta o hay un movimiento, o alguna de estas figuras neurálgicas dentro del sistema de gobierno van a un lugar específico y se relaciona con un lugar cercano donde hay nuestros individuos que están en esa lista, que no son 100, son miles de ellos, pues inmediatamente se activa un protocolo de seguridad para vigilancia de estos individuos. Y el Servicio Secreto hace ese trabajo muy bien en los Estados Unidos. Luego del caso Kennedy, luego del caso de Ford, de Reagan, que fueron presidentes que uno muerto, otro herido y el otro en dos ocasiones trataron de matarlo, pues obviamente el Servicio Secreto ha ido perfeccionando sus estrategias para tratar de acercar y acortar cualquier posibilidad que pueda haber contra un presidente de los Estados Unidos. Este señor Robertson esta semana había precisamente publicado, ¿no?, una nota en internet. En la nota en internet dijo que iba a desempolvar, a desenterrar, ¿no?, su traje de camuflaje, iba a desempolvar un rifle que tenía él de alto poder, creo que era un M24, algo así fue que dijo, y que se había enterado que el presidente Joe Biden iba para Utah. Eso bastó porque ya había, como he dicho anteriormente, una amenaza a este señor para que el FBI se moviera, obviamente, hasta la residencia de él. Y ya vimos cuál fue el final. Un tiroteo donde obviamente murió esta persona, fue baleado por el FBI. No únicamente lo había amenazado a Biden y obviamente a Kamala Harris, había amenazado inclusive al fiscal federal allá en Nueva York, Alvin Bragg, que está a cargo del caso de Trump, a los fiscales generales Merrick Garland, a Letita James también de allá de New York, Manhattan, son fiscales generales. Él los había amenazado también, que los iba a matar. O sea, que es un individuo que obviamente se había declarado él como un MAGA, Trumper, ¿verdad que es un MAGA, verdad? Si usted sabe algo de la política en Estados Unidos y cómo es que se pronuncian a través de las redes, muchos de estos fanáticos políticos, específicamente seguidores directamente de Trump, como era este señor que no era demócrata, era obviamente seguidor de Trump, era un Trumper, MAGA Trumper, lo dijo él, lo escribió él, no lo dijo nadie más. Pues lógicamente usted simplemente tiene que enlazar esta información y darse cuenta de la complejidad
que ocurre, ¿no?, dentro de la política de Estados Unidos, donde la posibilidad de que haya un atentado contra el presidente, la vicepresidenta, un senador o quien sea, siempre está vigente. Siempre está vigente. La experiencia histórica así nos lo ha dicho. Estamos viendo lo que ha pasado en otras partes del mundo, lo que sigue ocurriendo. Y recuerde usted que cuando van a eliminar a un alto político, o lo hacen en algunos casos con un explosivo, si es que se puede, en este caso es muy difícil en Estados Unidos con un explosivo, o lo hace un francotirador. El caso de Kennedy, el caso de Bobby Kennedy, su hermano Robert, el senador, a corta distancia, tiro a la cabeza, con un arma corta. Martin Luther King con un rifle de largo alcance también, allá en el motel que se estaba quedando, estaba cerca del balcón. De la misma manera, podemos buscar a Bhutto, la exministra de Pakistán, cuando se tiró en la primera década de este siglo, allá por 2004-2005, se había tirado nuevamente a la candidatura para la presidencia de Pakistán. La mataron de un tiro seco en la cabeza también. Y así usted puede buscar todos estos atentados, ¿cómo que se llama? Ese era Benazir Bhutto. Cómo los van matando a todos y cómo obviamente siempre el tiro a la cabeza. Es un stop, como dicen por ahí, es neutralización total y completa y rápida. Bueno, mis amigos, también quiero recordarles, antes de comunicarles con el ingeniero Orlando Pla, porque ya Denis debe estar en ese proceso, ya es tiempo de hablar con Orlando en el segundo segmento, decirle a los amigos allá en la Florida que vamos a estar próximamente en Orlando, Florida, en el mes de septiembre. Vamos a dar las fechas exactas cuando vamos a estar allá en Orlando, qué días vamos a estar dando conferencia en Orlando. La conferencia que va para Orlando es Top Secret, la que tuvimos aquí en Caguas, es impactante, una cantidad enorme de material, de visuales interesantes, impactantes, lo que se supone usted no le va a saber. Y también con esto, pues, va a haber también una parte que es recreaciones de teatro que van a acompañar, ¿no?, nuestra conferencia. Es un montaje en escena tremendo, gigantesco. Y esto es para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Ya eso va a ser a finales de septiembre. Vamos a dar toda esa información para todos ustedes, para que la tengan disponible los amigos que tenemos allá en Orlando, en Florida Central y otras ciudades de los Estados Unidos donde nos podamos mover más adelante, teniendo este tipo de conferencias. Acá en Puerto Rico venimos con una nueva conferencia ya asumo yo, para el mes de octubre, noviembre, que es cuando ya terminamos las conferencias acá y los conversatorios en Puerto Rico. Traemos algo de nivel internacional, de todo esto que tiene que ver con el espionaje y los atentados, lógicamente es importante. Recuerde usted que en estos días se arrestaron a 2 miembros de la Marina de los Estados Unidos de extracción china, de estar espiando a los cuerpos militares de Estados Unidos dentro de sus bases militares, específicamente a la Marina. De la misma manera que en China hay prisionera también una periodista que ha sido acusada por el Estado chino de ser espía, de la misma forma que China también reveló que tiene un espía de la CIA arrestado allá en China, es decir, un chino de allá que fue alegadamente convencido y comprado por agentes de la CIA cuando estudiaba en Europa. Eso también está en estos momentos en vigencia y muchas cosas más. O sea, aquí hay un mundo secreto, esa guerra secreta del espionaje, donde se siguen moviendo cosas de un lado y otro, y de esto pues lo vamos a ir desglosando ya más adelante, no solamente aquí a través de la otra realidad o de Pensando en Voz Alta los martes, sino que estamos montando, ¿no?, una presentación interesante, sobre todo desde traidores, espías, operaciones encubiertas, ¿no?, y estos complots y atentados. O sea, es una cosa bien actualizada que te va a poner a pensar más allá de lo aparente, que no se discute en la prensa, ni en YouTube, ni en ningún lado. Olvídese de eso. Esto es precisamente para ponerte a pensar y tú tengas los datos a la mano de todas estas situaciones que acontecen en ese mundo secreto, en esa comunidad de inteligencia que regularmente no llega a nosotros. Bueno, dicho todo eso, aquí terminamos el primer segmento. Vamos a pasar al segundo segmento en un momento. Pues Master Carlos Figueroa le da aquí un corte para los amigos de YouTube que van a ver esto más adelante, y ustedes, los amigos acá en mi Facebook Live, mantenga así conectado, porque en lo que yo tomo agua. Regresamos en un abrir y cerrar de ojos. Un poquito de agua y empezamos. Bueno, esa agua estaba congelada y ya está tibia. Aquí lo que tenemos es viento de Sahara y polvo de Sahara a la vez. Bueno, Dios nos coja confesado. Bueno, mis amigos, estamos acá en el segundo segmento de La Otra Realidad. Aquí conmigo, a través de la línea telefónica, mi colaborador y amigo de muchos años, más de un siglo prácticamente, del siglo XX, el ingeniero Orlando Pla. Orlando, buenas noches. Buenas noches, Andrew. Me alegra saber que tu garganta está mucho mejor comparada con cómo estaba el viernes pasado. Oh, sí, muchachos. 1000-1. Ya hemos podido recuperar y estamos como coco, dicen por ahí, como agua de coco, que buena que ojalá. Creo que aquí tengo agua de coco, ¿verdad, Dani?
Sí. Ah, pues ahorita vamos a Huecoco cuando termine contigo, mi hermano, a refrescarnos, a pedir, eso es mejor que el Gatorade. Bueno, Orlando, vamos a los asuntos internacionales que te trae a ti aquí conmigo y al análisis interesante de todas estas cosas. Bueno, aparece una nota donde Ucrania acusa a Rusia de usar armas químicas, posiblemente no en el conflicto que tiene allá sobre su territorio. ¿Qué hay sobre esto? ¿Qué información tenemos que pueda tal vez dilucidarse o aclararse para nuestros amigos foristas? Pues mirando, como tú sabes, durante esta semana ha sido una semana muy activa entre los bombardeos realizados por Rusia y los bombardeos que también está realizando Ucrania dentro del territorio ruso, sí, donde ha opacado un poco esta noticia que